el ser humano en distintos momentos de la historia y de distintas maneras trata de eliminar, de superar, de ignorar, diríamos, de erradicar el dolor y el sufrimiento. Pero eso no es posible, ni para el dolor físico, ni para el dolor psicológico, ni para el dolor y el sufrimiento moral. Del dolor físico y del dolor psicológico se ocupan las ciencias humanas, la medicina. Hemos celebrado este lunes el Día de la Medicina Peruana, la psicología, la psiquiatría. Sin embargo, con todos los avances científicos y tecnológicos en el mundo, no se logra eliminar el dolor. Y en los casos extremos, como mencionábamos ya, hay los cuidados paliativos, pero los cuidados paliativos no logran eliminar el dolor totalmente. Y en algunos casos se usan formas de anestesia general, de comas inducidos. Pero si es que se elimina el dolor totalmente, no tenemos certeza. Porque muchas veces esas vías neuronales del dolor físico, que por supuesto no son las mismas para el dolor psicológico, no tienen ninguna vinculación con el dolor espiritual, que es consecuencia del mal moral. Y entonces el dolor y el sufrimiento por eso son misteriosos. Y nosotros no podemos fragmentar a la criatura humana porque todas las personas que hemos tenido alguna experiencia de dolor físico sabemos que cuando experimentamos, por ejemplo, lo más elemental del dolor físico, no es que me duele un dedo, no es que me duele una parte de mi cuerpo, es probablemente donde está focalizada la mayor intensidad de las molestias, pero afecta al conjunto de la persona humana. Igual ocurre con el dolor psíquico, por la sensación o la experiencia de soledad, de traición, de calumnia, de difamación, de abandono, de injusticia, pero también con el dolor moral, que es consecuencia del uso de nuestra libertad, que daña a otros y a terceros y a la sociedad entera, a la creación y a Dios, nos distancia de Dios, produce estas distintas rupturas, porque ese es el pecado, pero también a quien produce el pecado, que puede hacer que no lo experimente en lo inmediato, pero se va a traducir en un dolor espiritual, y que ahora muchas veces se disfraza de un malestar psíquico. Hay mucha gente que vive un vacío existencial. Hay mucha gente que cree que sus problemas son psicológicos, que los va a resolver con psicoanalistas, con terapeutas, que lo va a resolver con fármacos, con vacaciones o con nuevas experiencias. Y por esa razón no solo no eliminan su vacío existencial, consecuencia de que no tienen el bien que viene de Dios y han reemplazado al Creador por las criaturas, y por eso se llenan en medio de esta sociedad de consumo en una realidad que los lleva a ese tipo de vida sin sentido. Y entonces está claramente documentada la complejidad y la profundidad de esta experiencia de dolor, y por esa razón es que es tan importante que nosotros, personas de fe, tengamos esto claro para poder ayudar a tantas personas. En primer lugar, para saber con serenidad que vamos a experimentar nosotros la cruz, pero que no va a ser mayor a nuestras fuerzas y no la vamos a llevar solos. En segundo lugar, para poder acompañar, no para huir, sino para compadecernos y acercarnos a los que sufren, como el buen samaritano, y no pasar de largo, como la parábola que veíamos esta semana,
en ese sacerdote y en ese levita que representan a las personas de la alianza primera que supuestamente estaban más cerca del Señor y que por extensión nos toca en primer lugar a los clérigos, pero también a los laicos comprometidos. Y es que en el mundo nosotros recibimos una andanada de mensajes hedonistas que nos hacen creer que el placer es lo que nos va a producir la felicidad y que nos llevan a apartarnos de cualquier tipo de dolor, incluso de las personas cercanas. Yo conozco a mucha gente que dice frases como esta: yo no voy a los velorios porque es muy triste. Yo no visito a los enfermos porque me produce mucho dolor. Y eso incluso con sus familiares cercanos. Y eso no es algo meramente espontáneo, respuesta natural. Esa es consecuencia de mensajes sistemáticamente promovidos y programados por distintos medios y distintas fuentes que van desde estas llamadas espiritualidades orientales a una serie de filósofos, como a grupos vinculados a la iglesia que se han apartado, como estas sectas llamadas Pare de Sufrir y otras formas que le hacen creer a la gente que si uno es cristiano, entonces todo me tiene que ir bien, cuando eso no es lo que el Señor nos enseña.